Y mire, está con nosotros en el estudio nuestro consejero empresarial, Javier Cepeda. Un gusto estar contigo, Javier. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Excelente inicio de semana para todos. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Javier, pues esta mañana llevamos ya el tercer mes del año y hay un tema que pues es primordial, importantísimo para las empresas, el tema de la planificación de los presupuestos. ¿Cómo estamos en ese sentido? Bueno, todo esto lo tuvimos que haber hecho antes de que arrancara el 2024. Recordemos que en México más del 95% de las unidades económicas son MIPYMES. ¿Esto qué quiere decir? Que la gran mayoría de lo que genera la economía en este país son las micros, pequeñas y medianas empresas. Y son las que también precisamente en muchas ocasiones nos falta esa cultura de planificación empresarial. Recordemos que en México un microempresario, un pequeño empresario, un emprendedor, pues prácticamente se convierte en un todólogo. Es el que abre, el que cotiza, el que factura, el que vende, el que atiende. El que barre, el que trapea y el que cierra. Claro. O sea, y te lo digo por experiencia, porque a final de cuentas hace poco más de 17 años yo emprendí y todos pasamos por ese caminito. Hoy por hoy, una de las cosas que los empresarios deberíamos de tomar en cuenta es la planificación de nuestro siguiente año. Hoy todavía estamos a tiempo de hacerlo. Hay 4 tipos de presupuestos que yo les digo a las empresas, sí o sí tienes que tener. Primero, un presupuesto de ventas. El presupuesto de ventas te va a indicar qué le vas a vender, a quién le vas a vender, cuánto le vas a vender, porque es importante saber y tener una visión y un objetivo de negocios. No podemos arrancar un año sin saber cuánto voy a vender o dejarlo a la suerte. Con ese presupuesto de ventas, podemos preparar un presupuesto de ingresos. Sobre todo si das ventas a crédito, pues probablemente no necesariamente todo lo que vendes lo vas a cobrar en el mismo periodo. Entonces, tendrás que tener muy claro cuál es tu presupuesto de ingresos. Cuáles van a ser todos los recursos con los que la empresa va a poder contar, ya sea a través de ingresos por ventas, comisiones, dividendos, lo que gustes y mandes. Con el presupuesto de ingresos, sí es muy importante esto, tenemos que preparar el presupuesto de gastos. Muchas veces o no preparamos el presupuesto de gastos o lo preparamos primero y después ajustamos el de ingresos y eso no se vale. El presupuesto de ingresos tiene que marcar la pauta de cuál va a ser la capacidad máxima que voy a poder obtener de ingresos y sobre de este, ahora sí, hacer mi presupuesto de gastos, pero sobre todo ser muy estrictos en su ejecución. Hay cosas que muchas veces las gastamos con el corazón porque creemos que son necesarias para la operación de la empresa, pero muchas veces no es cierto. Entonces, estos 3 presupuestos, el de ventas, el de ingresos y el de gastos, son cruciales para las empresas. Y hoy por hoy, recordemos que en un año electoral, un año en el que todavía muchas empresas y empresarios tienen cierta incertidumbre de qué va a pasar o cómo nos va a ir, es importante que desde nuestra trinchera planifiquemos la ejecución y el rumbo de nuestras empresas. Está probado que las empresas que planifican y ejecutan presupuestos de ingresos y de gastos tienen un 13% más de probabilidad de éxito o de alcanzar un resultado favorable. Javier, ¿cuál sería el método para poder hacer este tipo de presupuestos? Dependiendo. Si es una empresa de reciente operación, pues muy probablemente no tengamos ciertas estadísticas o datos o historia que nos permitan poder ejecutarlo. Y en estos casos es mucho más sencillo porque tiene que ir muy basado a cuánto quiero crecer, pero que sea un crecimiento razonable. O sea, tenemos que observar qué es lo que está pasando en el macromundo a nivel nación y en el micromundo a nivel empresas, cuál es el factor de crecimiento posible. Porque muchas veces queremos crecer un 50% y la verdad es que no nos da la capacidad para poderlo hacer. Y si somos una empresa que tiene más tiempo, entonces a través de la historia, estadísticas y de los ejercicios o de los años previos, ya podemos empezar a sacar diferentes tipos de promedios. ¿Cuál fue la temporalidad alta, baja de nuestro negocio durante el año? Y con base a eso, tener el objetivo de cuál va a ser el porcentaje de crecimiento que nosotros esperamos. Lo más adecuado en un crecimiento moderado sería entre un 5 y un 12%. Un crecimiento ya un poquito más optimista sería entre un 10 y un 15%. Ya superar el 15% de crecimiento anual es complicado, sobre todo si lo vas cumpliendo año con año. Muy bien.
Javier, nos queda poco tiempo. ¿Cuál es tu opinión en la asesoría de hoy ante un evento extraordinario para todas las empresas que sucederá a finales de este año? Y es prácticamente un hecho la aprobación del aumento por ley al aguinaldo de 15 días a un mes, algo que evidentemente no estaba tan del todo presupuestado para las empresas. De entrada, las empresas tenemos que presupuestarlo. Esto prácticamente es un hecho, es una realidad. En próximos días probablemente nos vamos a enterar de que se va a aprobar que las empresas tengamos que pagar en vez de 15 días de aguinaldo, 30 días. Esto es un impacto muy duro, muy fuerte para las empresas y sobre todo, como lo decía al principio, la micro, pequeña y mediana empresa, en lugar de tener que pagar 15 días de aguinaldo, se duplica el gasto a final del año. Y platicábamos fuera del aire y decíamos, si tu pago es quincenal, entonces probablemente el día 15 de diciembre pagas una quincena y además otras 2 por concepto de aguinaldo. Esto es un dato que claro está que a los trabajadores les beneficia y les alegra, pero es importante saber de dónde van a salir los recursos y no impactar de una manera tan negativa a las empresas. Y lo más importante, me faltó el cuarto presupuesto, el de impuestos. Con el presupuesto de ingresos y el de gastos, tu contador te puede apoyar a preparar un presupuesto de ingresos, un presupuesto de impuestos para que pagues los menos posibles siempre en el marco de lo legal. Así es, Javier Cepeda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto tenerte cada lunes con nosotros. De verdad que nos despejas y nos dejas con ganas de seguir aprendiendo más. El gusto es mío. Síganme en todas mis redes sociales. Me encuentran como @JavierCepedaOro. Pónganme todas sus consultas y con todo gusto yo las atenderé. Javier Cepeda, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Gracias a ustedes.